Buenos días a todos. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre Document AI y cómo mejorar la experiencia de vuestros clientes. En nuestra agenda vamos a contarte un poquito cómo Devoteam y Nuvalia Part Devoteam pueden ayudarte en este proceso. Vamos a hablar también de la transformación en el sector asegurador con nuestro experto. Vamos a ir hacia la solución, vamos a explicar cómo funciona, beneficios, funcionalidades, incluso luego haremos una demo y luego cerraremos con un panel de preguntas y respuestas. Antes de empezar, por favor, silenciar vuestros micros para mejorar la experiencia. Como sabéis, este webinar será grabado y podemos comentar, preguntar o poner vuestras dudas en el chat en cualquier momento. Las iremos revisando y al final lo contestaremos todo, o podéis utilizar incluso la sección de preguntas, las tres figuritas que tenéis a la derecha en el desplegable, ¿vale? de Meet. O podéis levantar la mano y podéis hablar, ¿vale? Están con nosotros hoy Juan Carlos Nieto, gerente de Insurance de Devoteam España, Enrique García, CTO de Nuvalia Part of Devoteam, María Regoyos, Account Executive en Google Cloud y Pablo Arias, Territory Manager en Nuvalia Part of Devoteam. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros también hoy. Bienvenidos. Vamos a empezar primero hablando sobre Devoteam y Nuvalia. Juan Carlos y Pablo, cuando queráis. Juan Carlos, no te escuchamos. Hay un pequeño problema técnico. Juan Carlos, creo que tienes el mute. Que antes te hemos escuchado. A ver. Ahora sí. Genial. Lo estaba intentando hacer con los auriculares, pero vamos, se ve que como me los he comprado de los baratos, pues no me funcionan. Bueno, buenos días. Y yo lo que voy a contaros es un poquito de quiénes somos en Devoteam. ¿Qué es lo que pensamos en Devoteam? Pues creemos que la tecnología nos puede ayudar a definir el futuro, ¿vale? Entonces, y para ello nos basamos en tres pilares, voy a decir de alguna forma, ¿no? Pues lo que creemos es que la tecnología aplicada con valores humanos ayuda a mejorar las cosas. La tecnología no es el diablo, ¿no? Luego queremos ayudar a nuestros clientes y a nuestros empleados en este viaje hacia la digitalización de las empresas. Y la tercera parte es que lo que intentamos es que pues, el entorno de trabajo de los empleados en Devoteam pues, facilite el aprendizaje, la innovación y el compromiso. Devoteam tiene 25 años, con lo que ya somos una empresa relativamente madura. Somos 8.000 personas en 18 países en EMEA, con lo que somos lo bastante grandes para poder dar soporte a las grandes empresas, pero por otro lado también somos lo bastante pequeños para poder ser ágiles y trabajar muy cerca de nuestros clientes. Y lo que hacemos mucho foco es en las certificaciones. Como veis ahí, en Devoteam tenemos más de 4.000 certificaciones en diferentes tecnologías. Si puedes pasar a la siguiente. Nosotros pensamos que ya todas las empresas deben pensar y trabajar como empresas digitales. Y para ayudarles en esto nos apoyamos en dos patas. Por un lado, en las plataformas, las principales plataformas que hay actualmente, porque eso lo que nos permite es, y permitid que lo diga así, nos permite aprovechar sus capacidades masivas en investigación y desarrollo, y por otro lado también en lo que hemos llamado el Studio Model. ¿Qué es el Studio Model? Pues creemos que las empresas deben dejar de empezar a trabajar con una mentalidad de proyecto y empezar a trabajar con una mentalidad de producto. Y esto lo que implica es tener equipos multidisciplinares, donde se mezclen diferentes habilidades, pues ya sea
de desarrollo, de diseño, de seguridad, de consultoría, de expertos de datos. Y si pasas a la siguiente, Lu, y para ello tenemos 6 áreas de especialización. La primera área tiene que ver con todo lo que es el digital business. La segunda, con el dato. Aquí pensamos que pues, con buenos datos se pueden tomar buenas decisiones. También tenemos una área de especialización en la nube distribuida, ya sea pues, la nube híbrida o multicloud. En la automatización de los procesos, en la seguridad, y también creemos que la digitalización puede ayudar a la sostenibilidad. Para hacer todo esto, lo que nos gusta es acompañar a nuestros clientes en todo su viaje hacia la digitalización, desde diseñar junto con ellos nuevos productos y servicios digitales, implementar estos productos en las plataformas con las que nosotros trabajamos y luego después también en ofrecerles unos servicios gestionados en la nube sobre estos servicios y productos que hemos definido con ellos. Y esto lo queremos hacer de una forma continua para ayudarles en la innovación. Y a partir de aquí, mi compañero Pablo os va a contar cómo podemos hacer esto desde Nuvalia y apoyados en Google. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, yo tomando un poco el hilo que ha comentado Juan Carlos de por qué Devoteam o por qué Nuvalia paró Devoteam en el ecosistema de Google, un poquito retomando lo que ha comentado ya Juan Carlos, ¿no? 25 años de pasión por la tecnología, una visión de producto, 18 países y 8.000 profesionales, 1.000 de ellos dedicados hacia Google, ¿no? Un foco desde Nuvalia desde hace 10 años 100% Google Cloud, ya en Devoteam también, ¿no? Aquí en España. 2.000 clientes a nivel mundial, a los que damos servicio en cualquier área del ecosistema de Google Cloud y 7 especializaciones que otorga Google por el alto desempeño en proyectos de transformación digital en el segmento Enterprise, digamos, el más alto que tiene Google Cloud y donde la hemos conseguido tanto en infraestructura como en Machine Learning, desarrollo de aplicaciones, la parte de mapas, todo lo que es traslado de conocimiento, training de cualquiera de las áreas que tiene Google Cloud y luego la World Transformation Enterprise, la más alta certificación en cuanto a colaboración y comunicación empresarial, ¿no? Además de esto, un poco en línea con lo que comentaba Juan Carlos al principio, un equipo totalmente certificado en Google Cloud, con más de 223 certificaciones y un conocimiento que ponemos a disposición del cliente, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver bien cuál es nuestro core de negocio o qué soluciones ofrecemos, que son prácticamente todas las que tiene Google Cloud, ¿no? Las 4 áreas principales. La parte de Google Workspace, las herramientas de comunicación y colaboración empresarial que tiene Google. Toda la parte de GCP, llevarnos aplicaciones, servidores, procesos de Big Data, Machine Learning al cloud público de Google o como lo que venimos a comentar hoy, poder utilizar las APIs de Google que ha puesto a disposición del cliente para hacer más eficientes procesos de documentación, ¿no? Luego también tenemos la parte de Chrome, no como navegador, sino como sistema operativo. Suele ser un segundo paso a trabajar con la solución de Google Workspace porque nos da una eficiencia a nivel de hardware, de conexión con la solución empresarial que tenemos, ¿no? A nivel de videoconferencia, de puesto de trabajo, cartelería digital, etcétera. Y luego la parte de mapas, las aplicaciones de geolocalización de Google Maps que podemos incluir en nuestros proyectos, ya que están dentro de un mismo ecosistema, dentro de la misma consola que nos ofrece GCP para gestionar nuestros proyectos, ¿vale? Luego, a nivel de servicios, o sea, ¿cómo entramos nosotros aquí o qué nosotros ofrecemos, qué valor realmente ofrecemos sobre estas soluciones, ¿no? Pues son servicios para poner en marcha, para que la puesta en marcha sea eficiente y sea rápida y, sobre todo, para que le saquemos todo el partido a estas soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con muchos servicios que yo me gusta resumir al principio en transformación digital, ¿no? Nos gusta ver bien el stack tecnológico que tiene el cliente, qué problemas tiene ahora mismo, en qué querría mejorar, qué tipo de roadmap tecnológico tiene y a partir de esa foto trazar una línea hacia una foto final
en la que incluir todos los servicios que vemos por debajo, ¿no? Atendiendo a su cultura y la forma en la que quiere trabajar, pues adaptar ese proceso para llegar a esa foto final con tanto la parte de gestión del cambio, de traslado de conocimiento, como hemos visto antes, tenemos la especialización para trasladaros el conocimiento que tenemos sobre Google, implantación y migración para que no tengáis ese coste operativo de tener que vosotros trabajar en la implementación de este tipo de soluciones, sino que podáis descargaros de esas tareas y delegarlas en Nualia. Toda la parte de desarrollos ad hoc, pues nosotros llevamos 25 años y 10 en concreto aquí en Nualia junto con Google, desarrollando por encima de la solución de Google, ¿no? Google tiene una cosa muy, muy buena y es que es open source, permite tanto integrar a productos de terceros como hacer desarrollos propios por encima que cubran necesidades específicas y bueno, nosotros al final llevamos mucho tiempo trabajando con ellas, hemos hecho ya muchos y luego los estandarizamos para que todos los clientes de Google los puedan utilizar, ¿no? Varios tipos de formación, tanto a nivel presencial como en remoto, como orientada al puesto de trabajo sin influir realmente, como píldoras. Nos las hemos apañado para conseguir servicios que se adapten muy bien a la cultura y al trabajo actual del cliente, ¿no? Y luego la parte de soporte, que tenemos tanto soporte 8x5 como 24x7 para cubrir cualquier necesidad, incidencia que pueda tener el cliente en cualquier momento, ¿no? Y como os decía, Google es open source, permite integrar soluciones de terceros perfectamente en su ecosistema y generar un ecosistema totalmente Google Cloud que genere sinergias. Y aquí, bueno, pues tenemos muchas soluciones, como es Lumaps a nivel de intranet corporativa, como es Looker a nivel de BI, como es Itopia a nivel de virtualización de escritorio, Signaturis para la firma o cualquier solución de hardware que, como hemos comentado antes, se integra con las soluciones de Workspace, ¿no? Y ya sin más, voy a darle paso a María, agradecerle que esté aquí con nosotros y bueno, te doy el micro para que puedas seguir tú. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues voy a presentar la presentación. Confirmadme, por favor, cuando la podáis ver. A ver. Un segundo. Perfecto. Ahora ya la veis, ¿verdad? Genial, sí. Muy bien, pues nada, yo solamente os voy a dar unas pinceladas de los principales elementos o tendencias de transformación en el sector asegurador y cómo desde Google Cloud pues, os podemos apoyar a abordar todos estos proyectos, ¿no? Un poco como titular, que es conocido por todos, ¿no? La tecnología está transformando el sector de los seguros y servicios financieros y, en general, todos los sectores, ¿no? Lo cierto es que los datos siempre han estado en el centro de todas las operaciones de las empresas aseguradoras y de servicios financieros en general. Siempre han estado ahí pues, como base de toda la toma de decisiones, de los productos que se ofrecen y, en general, pues de todo tipo de servicios que se ofrecen a los clientes. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado, en primer lugar, por supuesto, es el volumen de datos a los que ahora se tiene acceso, el tipo de datos y las fuentes de las que se obtienen esos datos, ¿no? La tecnología que hasta ahora se utilizaba para explotar esos datos, tomar decisiones en cuanto a riesgos y en cuanto a los servicios y productos que se pueden ofrecer, no es suficiente para analizar y evaluar el volumen de datos que existe ahora mismo. Aquí, simplemente como dato, pues podemos ver de una encuesta, de un estudio realizado por Accenture el año pasado, dentro de ejecutivos de empresas aseguradoras de todo el mundo, el 80% estaban convencidos de que la inteligencia artificial iba a influir significativamente, por un lado, en la interacción con los clientes y, por otro lado, en la manera en la que se recopila la información. Aquí hago un inciso porque, nos vais a oír hoy hablar mucho de inteligencia artificial y seguro que en todos los webinars a los que habéis ido todos estos últimos meses se oyen continuamente términos como inteligencia artificial, machine learning, big data. Pero, lo importante es que hoy precisamente lo que vamos a mostraros, que luego os lo enseñará Enrique, es una aplicación concreta de cómo la inteligencia artificial realmente os puede ayudar a optimizar esa recopilación de información en documentos. Por otro lado, también ha cambiado la manera de relacionarse con los clientes, las expectativas que tienen los clientes de cómo quieren ser atendidos y los canales que se han abierto para comunicarse con ellos, ¿no? Aquí también tenemos pues, una serie de conclusiones del mismo estudio. El 80% de encuestados estarían dispuestos a cambiar de compañía para obtener servicios más personalizados, ¿no? De nuevo, volvemos a la importancia de ser capaces de recopilar y explotar adecuadamente los datos. Por otra parte, pues más del 70% está dispuesto a contratar un seguro en línea
y también casi un 70% está dispuesto a valorar seriamente adquirir servicios a nuevos proveedores, ¿no? A empresas insurtech que están surgiendo y que están irrumpiendo el mercado. Todo esto muestra que ese miedo o esas reticencias que podían existir hasta hace unos años o hasta hace un tiempo respecto a utilizar nuevos canales de contratación o a lanzarse, ¿no? A contratar servicios de empresas, de nuevos players en el mercado, pues estas barreras también se están diluyendo. ¿Cómo os puede ayudar Google Cloud en general a abordar o aprovechar estas oportunidades que ofrece este cambio, estas nuevas tendencias? Bueno, por un lado, ofrecemos soluciones específicas para aseguradoras y servicios financieros. Hoy hablaremos de una de ellas, de Document AI. Tenemos experiencia líder en inteligencia artificial y machine learning. Como todos conocéis, Google, que desde hace más de 20 años es el líder en el sector. La potencia de todo el ecosistema de Google. Aquí, por ejemplo, pues todo el conocimiento y la capilaridad que nos dan nuestros partners, como Nuvalia y Devoteam, como han contado antes Juan Carlos y Pablo. Pero luego, además, pues todos los partners tecnológicos que trabajan con nosotros en nuestro marketplace o incluso el poder y la potencia de Google en marketing y en la parte de ads. Y, finalmente, la seguridad o la tranquilidad de contar detrás con la infraestructura y seguridad que ya ofrece Google para los miles de millones de usuarios que usan pues, YouTube, que usan el buscador de Google todos los días, que usan Android, Google Play, todas estas aplicaciones. Dentro del sector asegurador y de servicios financieros, normalmente trabajamos con nuestros clientes en una o varias de estos 3 bloques o de estas 3 áreas. Por un lado, les ayudamos a rediseñar la experiencia del cliente, sabiendo que esta experiencia va a ser omnicanal y ayudándoles a aprovechar todo el poder de los datos y a aplicar inteligencia artificial en la manera en la que los clientes se relacionan con la empresa, ya sea con canales digitales, ya sea a través del call center, ya sea incluso a través de las oficinas físicas. En un segundo bloque, ayudamos a transformar la manera en la que se trabaja con los datos, el análisis de datos y a optimizar, por ejemplo, la gestión del riesgo. Y un tercer bloque, pues por supuesto, os ayudamos a modernizar vuestras arquitecturas, a mejorar vuestra eficiencia operativa y de sistemas y a modernizar el core asegurador y bancario, todo siempre con un objetivo de optimizar costes y operaciones. Visto desde otro punto de vista, centrándonos un poco en la cadena de valor del seguro, tenemos casos de uso y podemos ayudaros, como veis aquí, a lo largo de toda la cadena de valor, desde el desarrollo de producto, a las campañas de marketing, los procesos de suscripción o de onboarding de nuevos clientes, todas las políticas de servicio al cliente, gestión de reclamaciones y gestión del riesgo. Como veis, esto puede dar para mucho, pero bueno, hoy sobre todo, como vamos a hablar de Document AI, vais a ver que tiene aplicación especialmente en los procesos de suscripción de clientes y de onboarding de nuevos clientes y también en la parte de gestión de reclamaciones. Nada, ya para terminar, tenemos clientes en toda la industria de servicios financieros y seguros en todo el mundo. En España, pues bueno, veis aquí algunos logos como BBVA o BME, pero bueno, también trabajamos dentro del sector de servicios financieros con Liberbank, con Evo, con Santander, por ejemplo, y dentro del sector asegurador con Mutua Madrileña, con Savia, con Multiasistencia, o sea que bueno, tenemos también muchas historias que contaros ahí. Y nada, ya por mi parte paso la palabra a Enrique para que pase a presentar y a contaros en qué consiste la solución de Document AI. Pues perfecto, muchas gracias. Voy a presentar el documento. A ver. Segundito. Aquí está. Vale, pues muchas gracias a todos por participar en el día de hoy y antes de nada quiero comentar con vosotros que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si bien a lo mejor no podemos interrumpir directamente, si queréis ir dejándolas en el chat, intentaré contestaros lo antes posible. Y también luego al final pues dejaremos alguna ronda de preguntas por si necesitáis alguna duda, por si necesitáis resolver alguna duda y mientras tanto pues nada, espero que disfrutáis de la sesión y de la información que aquí os traemos. Entonces, hablamos de Document AI
el marcador. Hablamos de Document AI, pero lo que queremos ver es, sobre todo, cuál es la iniciativa. Como bien ha estado comentando María, Google tiene 20 prioridades. Bueno, este es un gráfico en el que se muestra 20 prioridades y se ve claramente lo mucho que destaca Document AI dentro de la rama de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una forma de acceder a información no estructurada que todos nuestros negocios y organizaciones manejan. Esta información no estructurada en algunos casos puede ser la diferencia con la competencia o puede ser la diferencia entre un buen trato y un mal trato con un cliente o puede ser la diferencia de tener un error o no tenerlo. Precisamente basándonos en esto, lo que nos gusta remarcar es qué evita tener este tipo de soluciones y cómo funcionaría en el caso, qué estaríamos persiguiendo en el caso de implantarlas. Pues lo primero es mejorar la calidad del servicio. Luego, la calidad del servicio se va a ver directamente reflejada en cómo tratamos esos procedimientos, cómo tratamos esa documentación. También nos va a permitir hacer una imagen hacia el negocio, una imagen hacia el mercado de automatización y de tecnología, donde los clientes, los usuarios, demandan una cierta automatización de estos servicios y sobre todo van en busca de la inmediatez. Y también por la parte nuestra, ¿para qué vamos a tener parado un proceso si lo podemos iniciar lo antes posible y resolver lo antes posible? Luego, evidentemente, de manera humana podemos establecer unos periodos y unos tiempos, pero imaginad la potencia que podría ser identificar un incidente y resolverlo antes siquiera de que el incidente se resuelva. Es decir, pues si hay un accidente de tráfico y tiene que venir una grúa a llevarse el coche, imaginaos lo que sería tratar toda la gestión antes de que llegue la grúa al lugar. Luego, también, en cuanto a multas, siempre hay cierto porcentaje de posibilidades de que se pueda llegar a cometer una infracción o que pues, podamos sufrir una demanda por el tratamiento de la información. Esto lo que hace es reducir y mitigar ese riesgo. ¿Por qué? Porque si la información está tratada sin ninguna alteración, si la información está tratada con la veracidad de la fuente del dato que es ese documento, será mucho más probable que esos errores no se lleven a cabo. Y también por la parte de errores voluntarios o involuntarios, también tenemos la posibilidad de identificar el fraude. Empezamos por la parte de identificación del fraude. Bueno, todos nosotros estamos al tanto de las noticias, de que pues, hay organizaciones que cometen fraude sistemáticamente y que perjudican a las aseguradoras. De esta manera podemos identificar qué está ocurriendo, ¿vale? Y luego poder utilizar esa información para tomar la decisión correcta. No perder esa información no estructurada y perderla, sino que poder aprovecharla en los modelos de toma de decisiones del negocio. Bueno, en vuestro sector es muy común grandes algoritmos que definen porcentajes, posibilidades y a partir de ahí pues definir cuotas o definir participaciones dentro de los casos. Entonces, esto sería, digamos que una parte más añadida que genera esa información. Sobre todo, ¿qué estamos buscando cuando trabajamos con Document AI? Cuando trabajamos con Document AI estamos aportando el valor de las personas a procesos que solamente las personas pueden hacer, como pueden ser la atención al cliente, como puede ser la gestión de una incidencia, la parte humana, la sentimental. Y estamos dejando que la parte meramente procedimental y automática se ejecute por en este caso, una solución que es inmediata, que tiende a cometer cada vez menos y menos errores, que tiene un proceso de aprendizaje que puede llevar a la perfección y que nos va a asegurar que esa información llega de manera adecuada.
¿vale? O sea, no solamente la captura correctamente, sino que si detecta algún fallo es capaz de identificarlo y de avisarnos. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Bueno, como os decía antes, aquellos típicos errores de mecanografía, ¿vale? Donde estás escribiendo un 0 y sin querer pulsas un 9. Pues hombre, no es lo mismo pagar, no es lo mismo tener que pagar 100 euros que pagar 1.000. O no es lo mismo pagar 10.000 euros que pagar 100.000, en casos mucho más sangrantes. Entonces, nos puede permitir esa ventaja de reducir esos ratios de error. Luego también va a aumentar, como decía, la productividad. Si tienes una persona dedicada a otros procesos en los que antes no podía centrarse, eso significa que esos procesos van a seguir mejorando y van a seguir avanzando. Mientras que por el otro lado tienes suficientemente cubierto esta tarea de identificación. Hay una teoría que habla del contexto versus el core. El core es el core de negocio, es aquello por lo que los clientes están dispuestos a pagarnos y a valorar nuestros servicios, mientras que el contexto es todo aquello que se convierte en algo genérico, ¿vale? Entonces, mientras que el core debe ser ejecutado por nosotros y por nuestros mejores hombres y mujeres, el contexto puede ser, digamos que, desplazado a una solución externa, que también se hace propia, como es la de Document AI. Entonces, básicamente aquí lo que nos estamos centrando es aquellas cosas que están suficientemente probadas y que funcionan lo suficientemente bien, utilicémoslas como una herramienta para poder seguir avanzando en aquello donde nuestros accionistas y nuestros clientes quieren que sigamos mejorando. Atención, velocidad, eficiencia, ese tipo de recursos tan apreciados el día de hoy. Pues en cuanto a la proposición de valor que podemos hacer con Document AI y con esta solución concretamente, también va orientada, también tiene diversas ramificaciones. La primera de ellas es acelerar la transformación digital. Es decir, si digitalizas toda esta información, que a día de hoy se está haciendo, pero quizás esté costando un poco más de esfuerzo, si digitalizamos esta información y somos capaces de integrarla a nuestro proceso, ya estamos abriendo una puerta a la transformación digital. Es decir, ya tengo ese material del cual viven todas las empresas, que son los datos. Ya tengo esos datos disponibles y, por lo tanto, con esos datos disponibles, me permito soñar y me permito identificar cuál va a ser el siguiente paso. Si tengo el dato, lo puedo meter en una base de datos. Si tengo una base de datos, puedo explotar esa información, puedo ejecutar cálculos, algoritmos, puedo extraer mucho valor de ellos. Sobre todo, reducimos la carga de la integración, porque esta solución la vamos a ver ahora más adelante en una demo, una pequeña demo web que existe, cómo permite la integración de manera estándar con el resto de soluciones. Necesitas el documento está almacenado. Necesitas el texto es proporcionado. Necesitas una petición o un documento JSON para integrarlo con una API, se genera y te permite seguir avanzando. También reduce el riesgo porque ya está aprobado, ya está funcionando, ya es efectivo. Y ahí simplemente tenemos que subirnos al carro y empezar a trabajar con ellos y consigue asegurar el negocio. Es decir, somos capaces de ir limando esas pequeñas imperfecciones que todos somos susceptibles de mantener en nuestro negocio y que es nuestro objetivo seguir avanzando y seguir superándolas día a día. También vamos a hablar de Document AI. Técnicamente, ¿qué partes tiene? Document AI tiene la parte de visión, tiene la parte de reconocimiento del lenguaje y tiene la parte de conocimiento, ¿vale? En cuanto a visión, digamos que tiene la forma de identificar los objetos, que tiene la forma de identificar los caracteres, eso es lo que significa OCR, Optical Character Recognition, y es capaz de identificar que lo que hay ahí es texto y es capaz de extraer ese texto. El Natural Language lo que te permite es que ese texto, que por sí no tiene ningún sentido, pues son caracteres que no se pueden, que no se reconocen, el Natural Language permite entenderlo. Permite entender las frases, permite entender los nombres, los verbos, saber qué se está diciendo y cómo se está diciendo, análisis de sentimiento, análisis de construcción de las frases, incluso hasta faltas ortográficas. Esto nos está dando una segunda capa. Primero sabemos que hay algo con el OCR y luego nos dice qué es ese algo. Y por último, ese algo se convierte en conocimiento, se integra con soluciones
que permiten extraer información. ¿Qué cantidad de accidentes ha habido? ¿Cuáles han sido, no sé, las provincias con más accidentes en los últimos meses o en las últimas semanas? Este tipo de información la podemos extraer. Entonces, digamos que aquí tenemos la parte de 3 capas. La primera es el Document AI generalizado, que se dedica a identificar los caracteres. Tenemos la parte especializada de Document AI, donde podemos cargar modelos preentrenados, es decir, esto es una factura y por lo tanto todas las facturas tienen que tener estos campos y vamos a buscar específicamente esos campos. Y luego, por último, tenemos la parte de AutoML Documents, donde nosotros, bueno, el sistema es capaz de aprender de nuestros documentos. Es una prueba bastante sencilla donde podemos cargar ejemplos de estos documentos para que entienda lo que estamos haciendo. Parte de nuestro negocio es diferenciarnos y en esa diferenciación, algunas ocasiones puede verse reflejado en la documentación que manejamos, en la forma de tratar estos procesos. No hay problema, ¿vale? Porque si el estándar marca que tiene que tener 27 campos y nosotros tenemos 28 porque ese campo adicional es el que marca la diferencia con nuestra competencia, somos capaces de identificarlo y somos capaces de llevar a cabo todo el proceso. Vamos a hablar un poco de OCR, ¿vale? Las capacidades que tiene OCR. Para empezar, podemos identificar los caracteres impresos, es decir, formularios que ya están escritos, no hay ningún problema. Somos capaces de identificar la escritura de puño y letra. También somos capaces de identificar los formularios. Si hay un campo que pone nombre y luego viene 2 puntos y se rellena, sabemos que eso es el nombre. Y podemos extraer ese valor en cadenas, es decir, en una clave valor, por pares. Apellido, apellido, ubicación, ubicación, fecha, fecha. Y así, de esta manera, podemos integrar esta información directamente con nuestros sistemas o tratarla antes de integrarla. Previo al almacenamiento, me refiero. Y luego, por último, también somos capaces de mejorar la imagen. Todos tendréis en mente ahora mismo un accidente de coche donde se rellena un documento y ¿cómo subo esa información? Pues esa información normalmente se pone el documento, el papel físico encima del capó y se le echa una foto. Puede hacer sol, podemos detectar una sombra, un brillo, puede estar arrugado ese papel. Estas herramientas son capaces de normalizar los documentos para presentarlos de una manera accesible. Y luego, podemos también identificar con el AutoML la manera en la que estos documentos nos llegan. Es decir, podemos hacer un primer filtrado de esos documentos para identificar si se corresponde a la categoría 1 o a la categoría 2. Y una vez identificados, los podemos clasificar. Podemos decidir que toda la categoría 1 sean los primeros en ejecutarse y luego pasar a la categoría 2 por dificultad, por prioridad, por tiempo, por impacto económico. Los podemos filtrar como queramos. Y por último, tenemos la parte de AutoML OCR. ¿Qué es esto? Imaginaos que trabajamos con documentos heterogéneos, ¿vale? Pero sabemos que en todos ellos tiene que aparecer el campo nombre. Da igual que el campo nombre aparezca arriba, que aparezca en el medio, que aparezca abajo. Por ejemplo, encima de la firma. Lo importante es detectar el nombre, saber que eso es un nombre. De esta manera vamos a ser capaces de entrenar el modelo para buscar ese nombre en cualquier lugar donde se encuentre y ser capaces de procesarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Normalmente hay 4 pilares principales de documentos que se están empezando a gestionar. Los modelos preentrenados actualmente permiten trabajar sobre las facturas y las facturas hemos detectado que es uno de los principales casos de negocio. Todos los negocios generan facturas, todos los negocios reciben facturas. En muchas ocasiones esas facturas vienen de manera impresa, en otras, pues gracias a los avances que hemos tenido y las telecomunicaciones, los recibimos en PDF. Perfecto. En cualquiera de los 2 formatos somos capaces de extraer esa información.
Y como os digo, como es un caso especial donde tiene que haber un CIF, donde tiene que haber un nombre, donde tiene que haber una dirección, sabemos cómo se estructura una factura y, por lo tanto, podemos adelantarnos a qué campos va a tener y cómo lo va a rellenar. Luego, al igual que recibimos una factura, también podemos recibir una justificación de gastos. Esas justificaciones de gastos, todos nosotros tenemos trabajadores, todos los trabajadores tienen una serie de gastos que eventualmente pueden llegar a impactar sobre nuestros procesos. De esta manera se automatiza. Y vuelvo a lo mismo, todos tenemos en la cabeza esa factura de un servicio que te la dan en la mano, simplemente la pones sobre la mesa, le echas una foto y analiza esa información. Con esto sería posible. Imaginaos, estoy seguro que muchos de vosotros ya habréis estado trabajando bajo este modelo, tener toda la información en tiempo real de todos los trabajadores o de cualquier proceso interno de la compañía, dispuesta para saber en qué cantidades estamos moviéndonos de gastos de manera diaria. No tendríamos que esperar a hacer un cierre mensual. Esto sería un beneficio tanto para los financieros como para las áreas de negocios que sabrían qué presupuesto tienen en ese momento. Luego tenemos la parte de pagos, que básicamente es lo mismo, pero desde el otro lado. Y por último he querido poner la parte de aseguradoras. La parte de seguros son partes de incidencia, partes de acciones que se pueden dar, porque evidentemente un seguro está para cubrir algo. Puede ser un coche, puede ser una propiedad, puede ser una profesión o puede ser un servicio. Entonces, ese tipo de partes que se pueden dar o incidencias que se pueden causar también se pueden analizar. Y de hecho, antes de pasar a la prueba de valor, os quiero enseñar cómo funcionaría. Y luego ver cuáles serían las aplicaciones o el proceso directo. Si os dais cuenta aquí, en esta URL que tengo aquí, que voy a compartiros en el chat, podéis entrar y ver toda la documentación de Document AI, ¿vale? Tiene acceso a la información, tiene partes de demostración y es aquí donde nos vamos a centrar. En este caso he rellenado un parte que es el estándar, ¿vale? Voy a seleccionar el parte, lo voy a subir y le voy a indicar que no soy un robot. Tras indicarle que no soy un robot y un breve tiempo de procesado de la información, vamos a ver cómo aparece ese documento y aparece con las casillas. Unas casillas ya marcadas. Voy a intentar hacer zoom un poco. Podemos filtrar por el campo, pero lo más importante es que aquí ya estamos viendo todo el documento identificado. Es decir, ha ido seleccionando caja por caja y campo por campo toda la información. Ahora mismo este documento lo podemos dar por leído. Es decir, la aplicación ha leído esos datos. ¿Cuál es la comprensión del dato? La comprensión del dato viene aquí. Es decir, identifica que la hora es una hora y que tiene el formato correcto. Incluso es capaz de posicionarla dentro del documento, dentro de la imagen. Es capaz de identificar los campos y los valores, como os decía antes. Tiene un campo que se llama testigos, ¿vale? Testigos, nombre, dirección, teléfono, y es capaz de identificar la información que hemos rellenado. En este caso la he rellenado a través de un teclado, pero si hubiera estado escrito manualmente, también lo hubiera identificado esa información. Hemos identificado que, pues, por ejemplo, el nombre del pasajero del vehículo B se llama test2 y que del vehículo A se llama test. Y así podemos ir recorriendo todas y cada una de los campos. Izquierda a derecha, esa identificación del coche A y del coche B. Aunque nosotros veamos esto que pone aquí código postal, en realidad detrás tiene un identificador de campo, ¿vale? Imaginaos pues que empieza a contar desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha y va nombrando a cada uno de los campos. Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Lo digo por si os sorprende que esté saltando de un lado a otro, por detrás tiene una lógica. En este caso, pues el código postal 28945. En este caso, pues tiene la dirección de correo para poder facilitar este proceso. Y también pensemos
que puede integrarse en el siguiente paso, es decir, identificar a nuestros clientes y conocerlos mejor, bien por vías de comunicación para proponerles nuevas cosas o bien a través de estos correos para recibir información suya. Yo sé que a día de hoy todo el mundo tenemos una cuenta de correo y nos damos de alta los servicios con estos correos, pero es una forma de seguir adquiriendo información. Bueno, esto sería la forma visual de interpretarlo, pero, por ejemplo, también podemos ver el OCR. Aquí directamente podríamos copiar el texto y ya lo tendríamos disponible vamos a decirlo, por tabla. Podríamos copiar la tabla del vehículo B e identificar toda la información. O imaginaos que tuviéramos otro sistema donde quisiéramos volcar esa información. Un ERP de procesos podría ir sin ningún problema. Tendría su documento, su petición, ¿vale? Y tendría su resultado. Aquí vemos el resultado donde, pues, por ejemplo, vamos a ver aquí un dato cualquiera. Pues aquí donde vemos el nombre aparece que es el test C, o aquí donde vemos vamos a ver, la validación del permiso de conducir, pues vemos que es hasta el 1 de enero de 2030. Esta información está lista para ser volcada sobre cualquiera de nuestros sistemas internos y, por lo tanto, empezar a ser explotada. Volvamos a la presentación y veamos que la prueba de valor tiene dos pasos fundamentalmente. El primer paso es el de recopilación de la información. Es decir, ¿qué me hace falta para poner en marcha este servicio? ¿Qué me hace falta para poner en marcha esta solución? En función de si estamos utilizando documentos estándares o documentos personalizados, tendremos que aportar más o menos información, pero sobre todo lo interesante es conocer el caso de negocio, saber qué quiero conseguir y saber cómo voy a poner en marcha el proceso. Pues empezamos por los tipos de documentos, empezamos por los volúmenes y los idiomas. Como veis, la demo que os he puesto antes tiene por defecto el idioma en inglés, pero al cargarle un documento en castellano es capaz de identificar el cambio de idioma y presentar la información en castellano, con sus acentos, con sus señas, con sus caracteres extraños, no estándares, por así decirlo. Es capaz de identificarlo y de ponerlo negro sobre blanco. Es muy importante conocer a nivel de negocio cuáles son los campos requeridos, porque no es lo mismo centrarte en el nombre que en la póliza, que en el número de póliza, y por lo tanto es más ese campo es el que centraliza toda la información del usuario, mientras que el nombre pues, puede darse la casualidad de que haya 2, 3, 6 personas con el mismo nombre. Y luego, sobre todo, identificar la validación y la tecnología que a día de hoy estemos utilizando. Es decir, este campo es el que quiero, pero ¿es el correcto? ¿Está estructurado de la manera que lo necesito? Sí, y solamente cuando sea así pasaremos al siguiente paso. Y la tecnología. Es importante que esta información termine en algún lugar. Si no conocemos el entorno, el ambiente en el que se mueve esta información, la solución puede verse coartada en cuanto a sus resultados. Es decir, si extraemos la información y esa información no va a ningún lado, prácticamente es como si no hubiéramos hecho nada. Y durante la segunda y la tercera semana, aquí tenemos un caso donde podemos entrenar, ¿vale? Podemos entrenar nuestro modelo. Esto sería solamente para aquellos casos donde tengamos nuestros documentos personalizados o solamente para aquellos procesos con esos documentos personalizados. Digamos que el resto, un formulario de comunicación, podría ser directamente gestionado. Entonces, en este caso, pues hemos puesto un ejemplo de 500 documentos. 500 documentos es algo bastante razonable, una porción bastante pequeña de toda la documentación que se puede generar al cabo de un año. Y con esto daríamos por entrenado el modelo. A partir de ahí empezaríamos a generar, con la información que hemos recogido en la primera semana, todos y cada uno de los procesos y para cada uno de los documentos. Y al inicio de la tercera semana, directamente ya tendríais el sistema montado para empezar a tratarlo y para empezar a trabajar con él. Sobre todo, nos interesa que lo probéis y que solamente estando seguros demos el siguiente paso y demos el siguiente paso juntos, ¿vale? Sabemos que en muchas ocasiones integrar nuevas tecnologías puede ser algo farragoso, algo complejo, pero nosotros estamos aquí no solamente para presentaros la información, sino también para ayudaros a llevar a cabo vuestros objetivos. Y de esta manera, pues, que tener una alianza entre ambas organizaciones.
Y básicamente, pues quería terminar con esto porque creo que es bastante potente el hecho de que identifiquéis que solamente lleva 2 semanas y la tercera es la de pruebas. Entonces, no sé si hasta aquí ha ido todo bien, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, estamos abiertos a contestarla sin ningún problema. Sí, veo que tengo un... Hola, Enrique. Sí. Bueno, soy Product Manager en una empresa en la que tratamos con patentes. Entonces, el interés que nos presenta esto es que pudiésemos reconocer varios tipos de patentes. Y he visto que aquí había uno de los slides ponía cuáles son los tipos de documentos que se podría soportar con Document AI. Claro, yo entiendo que cuanto más tipos de documentos tenga, más complicado se hace, ¿no? Porque si tienes... si tratamos con patentes mundiales y tenemos patentes de Japón, Birmania, Estados Unidos, con distintos formatos o incluso África, ¿cómo escalaría esto, ¿no? ¿Cuán difícil se vuelve el procesamiento cuando tienes cientos de tipos de documentos o miles de tipos de documentos distintos? En nuestra experiencia, una de las primeras cosas que tenemos que identificar son los idiomas, porque puede variar un poco la información, sobre todo cuando la quieres centralizar. Es decir, como dices tú, no es lo mismo un país en el que se hable japonés que un país en el que se hable inglés, porque la documentación puede estar rellenada pues, incluso con alfabetos distintos. Si lo queremos centralizar, bueno, simplemente hacemos una correlación entre los campos y todo quedaría conocido. Sí que es cierto que cuanto más formatos distintos tienes, más largo puede parecer el proceso. Pero si, por ejemplo, tomamos el documento literalmente en japonés y lo pasamos por la traducción, ese documento, aunque esté en japonés, nosotros lo procesamos ya en inglés, ¿vale? Y cuando el OCR identifica los campos, identifica nombre y sabemos que ambos dos van a tener el nombre. Digamos que el esfuerzo no viene por la cantidad de documentos distintos solamente, sino por la cantidad de campos distintos. Si, por ejemplo, tuvieras un documento en Japón que es idéntico a un documento en Estados Unidos, si tiene los mismos campos, aunque estén en disposiciones distintas, el trabajo sería muy pequeño. Digamos que habría un retrabajo del 3 al 5%. Si, por ejemplo, me dijeras que en Japón existe un campo distinto que se llama registro imperial japonés y en Estados Unidos existe un campo que sea registro federal estadounidense y tienen pues una cadena alfanumérica y la otra solamente son pues, un código de barras, pues ahí sí que haría falta un poco más de interacción. De todas formas, la automatización de los procesos no tiene que ir al 100% si no lo veis necesario, pero, por ejemplo, sí que podría ir a aquellos campos, a aquellos procesos que sean los más voluminosos. Centrémonos en un país que tenga, no sé, el 20, el 30% de la documentación y ya estaríamos empezando a reducir ese esfuerzo. Pues un 20, un 30% del trabajo ya estaría automatizado. Sí, totalmente, tienes la razón, sí. Son pequeños buenas prácticas que nosotros hemos identificado a medida que hemos ido integrando estos servicios. Sin ir más lejos, una compañía tenía el 70% de su documentación en Angola. Entonces, lo que hicimos, centrarnos en ese país, con el idioma de ese país, con los campos en ese país, y los resultados fueron espectaculares. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada. Ha levantado la mano, Martín. Sí, por favor. Sí, gracias. Yo tenía una pregunta respecto a, bueno, en realidad son dos preguntas. Una es, ¿qué precisión podríamos llegar a alcanzar con documentos que deberíamos de personalizar nosotros? Concretamente, yo trabajo en una empresa de transporte, donde los documentos pues, no son exactamente facturas, son albaranes o, por ejemplo, procesamos mucha documentación respecto a la ITV, el registro del vehículo, sus características. Esto entiendo que deberíamos de personalizarlo nosotros. Bueno, he mirado muy brevemente y he visto que Google tiene como unos documentos que son estándares, que solo los que tú usas un servicio genérico y otros que te los adaptas tú el modelo, entiendo.
Sí, de hecho eso es de lo que estamos hablando. Si tú tienes un modelo que quieras entrenar tú, porque es tu caso concreto, como decía antes, que es tu factor diferencial, con una muestra de 500 documentos sería suficiente. También digo que 500 es algo orientativo. Si es un albarán que a lo mejor tiene 15 líneas de largo en el peor de los casos, pues a lo mejor podríamos empezar a tener algo ya realmente tangible a partir de la centena. Si estamos hablando de algo que pueda ser 12 hojas con caracteres distintos, con campos distintos, pues podríamos estar hablando de que haría falta un poco más de entrenamiento. De todas formas, yo siempre propongo lo mismo, es toma un documento, el que sea, y haz la misma prueba que he hecho yo. Te vas a dar cuenta de que el 90% de la información la va a captar al momento. Si son muchos formatos distintos, si son muchos tipos de albaranes distintos, pues ya ahí sí que tendríamos que trabajar juntos para ver la manera en la que avanzar, pero la tecnología funcionaría. Ahí el principal problema tendríamos es en cómo enlazar que este campo es el mismo que este en dos documentos distintos para que vaya de una manera normalizada a nuestros sistemas. Pero existen dos maneras. By default, bueno, existen tres, pero las que estamos tratando ahora es por defecto y entrenado. Entrenándolo con 500 documentos sería más que suficiente para poder identificar todo un proceso completo. Muchas gracias. Y sobre la calidad, he leído en algo de la literatura que llega hasta el 100%, pero bueno, las pruebas que he hecho yo sí que he tenido dificultades. No sé muy bien, con vuestra ayuda, si eso, al final, si pretendemos automatizar completamente un proceso, la calidad es la prioridad número uno, ¿no? Por eso quería preguntar, ¿qué calidad alcanzáis en este tipo de proyectos? Existe la posibilidad, como en todo, de que haya algún error. Bien porque una persona escribe el 9 de una manera muy curva y parece una G minúscula, o bien porque alguien escribe el 6 de una manera muy cerrada y parece una G mayúscula. Ese tipo de cosas la podemos identificar. En caso de que no se identificaran, en caso de que se detectara un error, cada campo, cuando se extrae, tiene un porcentaje de validación. Te dice, este campo, llamado nombre, tiene este nombre y le doy un 97% de precisión. Entonces, tú estableces un umbral donde dices, a partir del 90% me vale. Del 90 para abajo no me vale. Entonces, se encendería una luz roja y tendríamos la posibilidad de que ese campo en concreto, de ese documento en concreto, fuera a lo que se llama Human in the Loop. Human in the Loop es una persona que puede ser una persona externa o que puede ser una persona interna a tu compañía que valide ese dato. Es decir, que imagínate en una interfaz web se le presente el documento escrito a mano y el formulario de validación y que lea, recoja la lectura de ese dato y lo compare con el detectado. Si es válido, pues digamos que sería algo tipo, Simón dice, 2 botones, uno rojo, uno verde, es decir, todo está bien, verde, no está mal, rojo, y se corrige de esta manera. Entonces, la calidad que estamos dando en cuanto a la recepción de documentos suele ser alta. Yo me arriesgaría a decir que por encima del 95%, pero si existieran casos particulares en la que sistemáticamente se estuviera reduciendo ese 95% al 80, 85, que ya estamos hablando de porcentajes altos, existiría la posibilidad de integrar una persona en ese proceso. Si durante la fase de pruebas en estas 3 semanas viéramos que es inviable que de 1000 facturas o de 1000 documentaciones, las 1000 pasan por la persona, pues no tendría sentido tener algo intermedio que hace el trabajo mal por ti. Pero estamos convencidos de que de 1000 documentos, 900 van a salir directamente automatizados y por lo tanto reducimos la carga de trabajo de esa persona que analiza o de esa persona que valida y la podemos reorientar en aquellas cosas que de verdad le importan a la empresa. Cómo mejorar el proceso, cómo ser más eficientes, cómo aumentar los ingresos o cómo satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Muchas gracias por la respuesta. Nada. No sé si alguien más. He visto que había 2 personas que levantan la mano a la vez. He visto Fran Herrera. Hola, buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por la exposición. Está siendo enriquecedora. Y yo tengo más o menos el mismo problema que han expuesto antes los compañeros. Nosotros estamos en una startup que se dedica al reconocimiento de factura y tickets, con el gran problema de que la tipología de facturas son cada una de su padre y de su madre
los recibo exactamente igual y ya cuando vamos a factura intracomunitaria la cosa se complica mucho más. El entrenamiento sí que se hace mucho más arduo y más difícil. Tú has dicho antes de 500, pero sería para un único tipo de factura o para más tipologías. Podríamos probar a meter 500 documentos distintos. O sea, digamos que podrían ser, imagínate, 3 procesos, 33, 33 y 33%. Entonces, de esa manera forzaríamos al sistema a identificar que el nombre puede estar en distintas zonas, ¿vale? O que el NIF puede estar en distintas zonas. Como tú bien dices, las facturas pueden venir de cualquier lado. No es lo mismo la factura que te puede dar Casa Pepe, que está aquí abajo, o que te puede dar, pues, Iberdrola, ¿vale? Que sigue siendo una factura igual de válida. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Pues, evidentemente, cuanto más información aportemos al sistema, más inteligente se vuelve y más subimos el umbral. Es decir, podríamos pasar de un 80% de efectividad a un 90% de efectividad. Ya os digo, normalmente, por defecto, la información va a salir en clave valor. Es decir, si algo pone NIF o NIE, va a ser siempre NIF y va a ser siempre NIE. Es decir, estando donde esté dentro de la información, dentro de la factura. Si extraemos el JSON, el documento JSON con la información por pares, es muy fácil identificar NIF o NIE en cualquiera de ellas sin llegar a ver físicamente esa factura. Si estamos entrando en campos más complejos, como pueden ser ubicaciones o dirección, donde la gente pone la palabra calle o simplemente pone C contra barra, pues ahí podríamos estar hablando de otro, o plaza, o ronda, o boulevard. Aunque ya existe un modelo preentrenado que permite identificar las diferencias porque viene del lugar donde más documentación tiene, que es el de Google Maps, o sea, de esa experiencia viene ese modelado, también puede entrenarse por nosotros mismos y sobre todo empezar a definir dentro de todo el universo de facturas qué campos son seguros y qué campos siempre van a estar bien. Entonces, de esa manera vamos recortando la posibilidad de error. Si tenemos muchos documentos distintos, nos tenemos que quedar con lo común y podemos entrenarlo, pues ya te digo, con 500 documentos sería una muy buena aproximación. Y a partir de ahí, con los beneficios de ahorros y tiempos que obtengamos en ese proceso, ir invirtiendo en la automatización del resto de procesos. Evidentemente, aquellos que tengan más documentación distinta requerirán más trabajo. Muchas gracias. Sí, donde tenemos más problemas son normalmente en el número de factura, que ese es un dolor, y después en las tipologías de IVA. Una factura puede tener 1, 2 o incluso 3 IVAs, ahí sí que se va. Muchas gracias porque es esclarecedora. Y la última pregunta es, ¿qué coste tiene Google a la hora de tratar cada documento? Porque revisando el billing que proporciona la herramienta de Google, no queda claro. Podemos estar hablando de decenas de euros a centenas, dependiendo del documento. Sí, es que también depende un poco de lo que quieras hacer con ello. Date cuenta que Document AI, además de ser un producto en sí mismo, utiliza otras APIs. Pero el Document AI, como API única y exclusivamente, es una solución independiente, pero normalmente cuando tú subes una factura para ser analizada, la depositas en algún lado, la depositas en un almacenamiento. Luego, después de haberla depositado en ese almacenamiento, disparas un proceso que ejecuta la solicitud a la API para ese procesado. Y cuando haces ese procesamiento de la información, normalmente lo depositas en algún otro lado. Soy partidario de analizar los costes individualmente, o sea, caso por caso. Nosotros estamos aquí para ayudaros y podéis lanzarnos una solicitud en cualquier momento y os daríamos una cotización, un presupuesto de esos costes. También en función de lo que estéis buscando. De todas formas, si queréis, os puedo mandar un caso concreto. Imaginaos, no sé, 1000 facturas al mes e intentar hacer, pues, es decir, un caso estándar, es decir, 1000 facturas al mes con 1000 documentos de 35 kilobytes cada uno, almacenados en Cloud Storage, procesados por Cloud Function y volcada la información dentro de una base de datos de Cloud SQL. Y podríamos ver cuál sería el coste mensual de esas 1000 facturas. También os tengo que decir que no es elevadísimo. Tenemos clientes que revisan
50 millones de facturas mensuales y que están esperando escalar hasta, perdón, sí, que están esperando escalar hasta 1.000 millones de facturas anuales. Tenedlo en cuenta. Y los costes no son excesivamente altos. Muchísimas gracias, Enrique. Nada. Bueno, ya hemos pasado un poco la hora. No sé si alguien quiera alguna pregunta más o si dar por terminada la sesión. Sí, muchas gracias, Enrique. Sí, si no hay más preguntas, de todas maneras, muchísimas gracias por asistir. Os pasaremos un correo después del webinar, ¿vale? En un rato o durante el día de hoy, donde recibiréis acceso también al replay del vídeo, ¿vale? Que estamos grabando por si quieren volver a verlo, compartirlo y demás. Y como bien dice Enrique, si tenéis alguna duda o necesitáis cotizaciones, demo o empezar un proyecto con nosotros, podéis escribirnos a hola@nuvalia.com y con muchísimo gusto os contestaremos y haremos un plan a medida, ¿vale? Muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí hoy. María, Pablo, Juan Carlos, Enrique y demás, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.